Muy buenas noches y gracias por acompañarnos un día más en directo desde Descifrando la Guerra con nuestro boletín para dar seguimiento al conflicto ruso-ucraniano. Hoy ya sobrepasando prácticamente casi el mes y medio de conflicto y vamos a hacer un programa centrado como siempre primero en la parte militar, después en la diplomática y lo hago de la mano de Ander y de Ángel. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Y bueno, sin duda alguna, las negociaciones del último día han sido un parte muy importante, pero no podemos dejar de pasar por alto los 2 días que hemos tenido de avance también en términos militares. Como siempre vamos a empezar por esta parte. Habría que destacar que, bueno, como llevamos diciendo ya desde hace un tiempo, los avances están siendo bastante más calmados y no tienen nada que ver con los grandes avances que teníamos. Vamos a empezar por el frente más encarnizado que teníamos, que es el cerco de Mariupol. Como recordamos prácticamente desde el inicio de la guerra, la ciudad estaba cercada y después de los dos ultimátums que dio el ejército ruso en la última semana, una vez cumplidos y no habiéndose rendido las tropas ucranianas que quedaban en la ciudad, pues se ha intensificado el ataque. Hace 5 o 6 días hubo avances sustantivos y a día de hoy, pues bueno, continúan los combates urbanos, pero no tenemos reportes fiables de que haya habido, bueno, pues aunque se ha llegado a hablar, evidentemente con un tono propagandístico por parte de medios afines al Kremlin. No ha habido en ningún caso confirmación de la toma de la ciudad. Siguen intensificándose los combates y es verdad que podemos decir que son por barrios realmente, es decir, que ya están completamente en el centro de la ciudad, que también hay que tener en cuenta que gran parte del territorio que está bajo control ucraniano, que lo estáis viendo en azul y en amarillo, podríamos decir, la zona que está en disputa, se responde al complejo de Azovstan, que es un gran complejo industrial, que es verdad que no podemos considerarlo plenamente ya como la ciudad de Mariupol, pero que en todo caso no hay una toma por parte del ejército ruso, porque ha habido varios medios que lo han proclamado, pero no es así. Hay varias zonas, varios barrios que ya sí que están bajo su control y hay avances que podríamos hablar casi de diarios, ¿no? Pero no hay una consolidación. En cuanto al frente del Donbass, la prioridad, como llevamos diciendo estos días, sigue siendo en el Oblast de Lugansk la toma de la ciudad de Siberio-Donetsk, que es la última gran ciudad que queda por recuperar en el Oblast de la República de Lugansk. Es importante porque esta ciudad básicamente pues ya habilita y permitiría el avance hacia la frontera con lo que resta de Oblast. Y esto es significativo porque recordemos que, bueno, que las repúblicas autoproclamadas del 2014 de Donetsk y de Lugansk reclamaban la totalidad de los Oblast, ¿no? Y por tanto, los avances que ha habido muy significativos en Lugansk son ya casi totales, solo falta realmente la franja que tiene como última gran plaza Siberio-Donetsk, y en Donetsk los avances son mucho más lentos, teniendo Mariupol como principal foco. Ahí tendríamos todo. En lo que sería el frente norte nos encontramos con dos elementos importantes. En primer lugar, el cerco de Sumi, que también lleva desarrollándose bastante tiempo y que hemos visto bueno, que se está incluso intensificando, ¿no? Hay avances bastante limitados en Sumi y en Izium, pero bueno, todavía no hemos visto grandes avances, aunque lo que sí que está viendo es fundamentalmente en los cercos de Sumi, pues importantes movimientos de tropas, ¿no? Lo mismo en torno a Kharkov, que estamos viendo cómo las tropas rusas previsiblemente estarían haciendo desplazamientos y estaríamos viendo cómo, bueno, pues nos indicaría que podría haber ofensiva importante allí. En Kiev, bueno, si bien es cierto que ha saltado la noticia de que el ejército ruso podría reducir los bombardeos para limitar el impacto o, bueno, para garantizar confianza con los negociadores ucranianos, hoy hemos tenido reportes de que continuaba habiendo bombardeos y la localidad de Irpin, que recordemos que hace 2 días fue reclamada como reconquistada por los ucranianos, pues bueno, sí que podemos seguir diciendo que hay disputas, sí que han llegado a alguna confirmación visual que habla de que el ejército ucraniano tiene presencia por lo menos en algunos de los barrios, pero como decimos sigue siendo una localidad de la que todavía no podemos hablar. Todo esto, recordemos, Irpin es una localidad estratégica por estar en el círculo metropolitano de Kiev. Y ya por último también hay que destacar que, bueno, dentro de todo lo que tenemos es que, bueno, hay una reorganización general de tropas por parte de Rusia. Y es cierto que estamos viendo cómo se estaría relajando previsiblemente quizá el despliegue de tropas en torno a Kiev y con un previsible, bueno, intensificación no estratégica en Nikolaev, en Chernigov y también una eventual ofensiva en Mykolaiv, como digo, que lo tenemos aquí apuntado en el frente sur.
Con esto tendríamos prácticamente las noticias más destacadas del ámbito militar. Como digo, por el momento sin grandes avances en las últimas 48 horas. Todo apunta a que podría haber, pues bueno, un reordenamiento de las prioridades, aunque bueno, pues recordad que lo fundamental, como dijo el propio Putin en un discurso hace unos días, pues iba a ser la recuperación de las fronteras del Donbass, ¿no? Por tanto, ojos puestos en Siberia-Donetsk, en Mariupol y en lo que pueda restar allí como zonas principales. Aunque como digo, también hay movimiento en el cerco de Sumy y reordenamiento eventual de las tropas en torno a Kherson, en torno a Mykolaiv y en torno a el entorno de Kiev. Y en Odessa, que veo que preguntáis, aunque luego volveremos, de momento no hay grandes novedades. Con esto ahora ya sí que sí, os doy paso a vosotros, chicos, con el apartado diplomático, así que cuando queráis. Sí, si os parece, Dale, dale. si os parece, hago un repaso rápido primero de las negociaciones. Comentamos un poco lo que han dicho, lo que dijeron ayer en Turquía, contestamos alguna pregunta y luego hacemos otro repaso ya de lo diplomático. No sé si queréis así o... Sí, Sí, yo creo que lo que conecta más directamente con la cuestión militar, como siempre hablamos, es la cuestión de las negociaciones. Entonces, yo creo que podemos empezar por ahí. Sí, vale, pues no sé, como ha dicho Néstor, Rusia anunció ayer en la ronda de negociaciones con Ucrania que reducirá drásticamente su actividad militar en las afueras de Kiev. El objetivo dicen que es aumentar la confianza mutua en futuras negociaciones y poder firmar un acuerdo de paz con Ucrania. También el negociador ruso declaró que Rusia no se opone a la membresía de Ucrania a la Unión Europea. Es una cuestión que propuso Kiev que se incluyera en el acuerdo, en un futuro acuerdo. También el negociador ucraniano pues, dijo que Ucrania renuncia a entrar a la OTAN, que tampoco se podrán establecer bases militares en su territorio. También se compromete a ser un Estado no nuclear. Y Rusia pues, obtendría la garantía por una serie de una serie de estados de que intervendrán en defensa de Ucrania si es atacado por Rusia, tras 3 días de negociaciones. Estos países que Ucrania ha propuesto como garantes pues son Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Polonia, Turquía, Israel y China. También sobre la integridad territorial, que es una cuestión muy importante. Ucrania se compromete a no resolver por medios militares la cuestión de Crimea por 15 años, quedando en una negociación bilateral con Rusia. Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk deberán ser resueltas por los Putin y Zelensky. Y el acuerdo debería ser ratificado por un referéndum y ratificado por los parlamentos de los países garantes. Turquía pues, ha dicho que se ha producido grandes avances y que esta ronda de negociaciones podría servir para realizar una reunión entre Zelensky y Putin, pero hasta ahora no hay nada firmado, no hay nada acordado, son solo unas negociaciones y nada de esto puede ser, no puede darse por hecho todo lo que he comentado ahora. Sí. ¿Quieres? No sé si Sí, va a dar habías un terminado, Ander, poco... o querías comentar algo más. Sí, ahora comentamos pues, un poco más a fondo si queréis. Ángel, ¿tú querías darle caña? Sí, yo quería dar un poco una opinión sobre lo que creo que cómo se puede interpretar esta propuesta que ha puesto Ucrania sobre la mesa, porque es lo que es principalmente una propuesta que ha puesto Ucrania. Es decir, Rusia parece que hay un reconocimiento de que hay un avance en las negociaciones y que están de acuerdo con muchos de los puntos quizá que se han presentado aquí, pero por el momento y como cómo se ha presentado es una propuesta ucraniana y de hecho son los ucranianos los que han dicho que las negociaciones habían terminado y se fueron al primer día, una vez terminó esa ronda y no se quedaron otro día más a negociar. Ya sea porque las partes lo acordaron así o porque los ucranianos consideran que la situación es esa. Los rusos, de momento, lo que han dicho es que van a responder. Lo que parece que están diciendo es que van a presentar una contrapropuesta, porque yo creo que a simple vista se ve que directamente ese principio de acuerdo, si podríamos llamarlo así, ya tiene muchos flecos. Es decir, tiene muchas cuestiones ahí que no se sabe exactamente cómo se pueden resolver y que se tienen y que quedan en el aire.
Por señalar una cuestión, el tema de Donetsk y Lugansk, por ejemplo, se dice que se resolverá en una reunión entre Putin y Zelensky. Esto es algo muy abstracto, ¿no? Es decir, si los negociadores ya tienen pocos incentivos para ceder, un presidente tiene menos incentivos aún para ceder. Aunque es verdad que son los que mandan, por así decir, ¿no? Entonces, tiene más poder de decisión en ese sentido. Pero cualquier cesión en una reunión de tú a tú entre presidentes es mucho más dolorosa. Por lo tanto, a mí me parece que es un obstáculo importante. Se podría poner la solución que se le ha dado a Crimea, pero es darle una patada a la pelota. Es decir, lo que se ha venido diciendo, les voy diciendo ya, es decir, que se encargaría otro presidente de resolverlo porque 15 años, pues seguramente dentro de 15 años ni esté Zelensky ni esté Putin. Después está la cuestión de que es el mismo problema que tuvo el acuerdo de Minsk, ¿no? Sobre Donetsk y Lugansk durante estos 8 años, la cuestión de qué va primero, el huevo o la gallina, ¿qué va primero? ¿Se retiran las tropas rusas o se hace el referéndum? ¿El referéndum van a llevar las papeletas y las urnas las tropas rusas en las zonas que están ocupadas? ¿O quién lo va a hacer? Porque, bueno, la parte del referéndum yo imagino que sí que es aceptable para Rusia, porque al final Rusia está claro que algo ha cedido, que es la cuestión de no va a hacer ningún cambio de régimen. Zelensky se va a mantener en el poder y necesitan que Zelensky se mantenga en el poder para que el acuerdo se implemente. Entonces, Zelensky, a su vez, lo que quiere es el referéndum para asegurar que es aprobado por una mayoría popular y, por lo tanto, no cargar con toda la culpabilidad del acuerdo, por así decirlo. El problema es eso, otra vez, lo que digo, cómo se implementa. Porque está bien la parte de que lo ratifiquen los estados y de que haya un referéndum, pero algo tiene que ir primero. Después, sobre la ratificación de los estados, de momento nadie ha dado ninguna señal de estar disponible, ¿no? Por así decirlo. Reino Unido ha dicho que ellos no pueden ser garantes del acuerdo. Ha habido una noticia, aunque no tenemos nada confirmada, de que los alemanes, de que la ministra de Exteriores alemana habría dicho que ellos se ofrecen. Pero los alemanes no han sido propuestos. Es decir, los ucranianos no confían en los alemanes. Y los demás, pues, por ejemplo, Turquía parece quizás sería el garante más sólido para esta propuesta, porque están las propias negociaciones como el país que las hospeda. Pero no sé, me parece eso, que quedan muchas cuestiones por resolver ahí y que evidentemente yo creo que los rusos en parte están utilizando el acuerdo para enmascarar esos movimientos militares. Yo creo que cuando dicen que van a pausar las operaciones para ayudar a las negociaciones, lo que están diciendo es estamos utilizando una cuestión diplomática para enmascarar un movimiento militar. No sé qué opinas. Yo creo que con respecto a lo que planteabas, bueno, en primer lugar hay que decir que es cierto que hubo como un gran optimismo en los medios de comunicación respecto a lo que se había planteado inicialmente, porque es cierto que esta ronda de negociaciones en Turquía supone un avance en cuanto al contenido. Y es cierto que ha habido movimientos significativos, pero bueno, Rusia no ha tardado en salir al paso y decir, bueno, que en ningún caso el acuerdo es cercano. Yo soy de los que piensa la cuestión del movimiento militar no lo tengo tan clara, pero sí que tengo claro que Rusia tiene una capacidad de mejorar su posición negociadora clarísima, porque tiene el cerco de Mariupol muy próximo y tiene relativamente asequible, o no le supondría un gasto excesivo, prolongar la guerra por lo menos hasta conquistar plenamente Lugansk y aumentar el control militar en Donetsk. Y creo que eso sí que es una garantía para ir con fuerza a negociar un estatus para el Donbass, que es una de las cuestiones que ha puesto encima de la mesa. Pero bueno, más allá de que, como digo, sí que hay movimientos, aunque Rusia se ha encargado de calmarlo, ¿no? Sí que es importante decir que lleva habiendo 3 ejes fundamentales encima de la mesa desde el primer proceso negociador. Desde Gomel, en Bielorrusia, que fue lo primero, ya se dijo por parte de Rusia cuáles eran esas 3 cuestiones. Y Ucrania también las planteaba. Pueden cambiar los términos y pueden cambiar la gradación que se plantea, ¿no?
Pero los tres son lo que se refiere al estatus de Ucrania como país neutral. Es cierto que tú, y como dices, podemos ver como un cambio el hecho de que no se habla ya del cambio de régimen o de la noción de tener que deponer a Zelensky, aunque sí que sigue vigente, y ahí Ucrania fue el primer aspecto en el que se mostró abierta, y de hecho era la cuestión más lógica, ¿no? Porque Ucrania no podía entrar en la OTAN. Lo sabían en la OTAN, lo dijeron en la OTAN y lo dijo Ucrania desde el principio. O sea, lo decía Zelensky antes del inicio de la guerra, ¿no? Ese punto parece que ha habido un avance sustancial y que en los últimos días ya hay incluso un cierto consenso. Rusia movió ficha diciendo que no le importaría que estuviese en la Unión Europea. Ucrania dijo que no iba a entrar en la OTAN, y parece que el estatus de Ucrania como país neutral es un aspecto donde puede haber avances, donde hay una cierta base común, que parece que ya no hay un problema en que pertenezcas a un club económico, el problema es que pertenezcas a una alianza militar, ¿vale? Bien. Segunda cuestión, la de Crimea, que parece que hay un avance significativo, pero a mí me resulta muy curioso lo de los 15 años y la revisión. O sea, me parece también una fórmula súper vaga y súper ambigua, que bueno, es también pan para hoy y hambre para mañana, porque probablemente Zelensky no pueda firmar una eventual paz en esas condiciones, ¿no? Pero bueno, vemos que hay un cierto movimiento en Crimea también, y donde queda más por ver es en la cuestión del Donbass, ¿no? Porque realmente es la parte que además es más delicada. Y yo aquí recuerdo una cosa que dije hace varias semanas, ¿no? Que me venía como reflexión. Esos tres puntos que siguen sin moverse y que todavía que siguen sin moverse de la mesa, aunque hay avances en algunos de ellos, y como digo, la integridad territorial es la parte más delicada para Ucrania, tienen un elemento añadido que yo creo que es altamente conflictivo para Ucrania, que es cómo puedes firmar esa paz con la retórica y la composición política que tiene ahora mismo tu gobierno, tu entorno político que te está respaldando y la base social que tienes. Hay que recordar que, bueno, yo tengo serias dudas de con qué capacidad puede llegar a firmarse un acuerdo de paz que incluso lo sea respaldado por Zelensky, siempre y cuando implique una renuncia formal a Crimea y de alguna forma una renegociación o contemplar el eventual abandono del Donbass. Lo veo altamente complicado porque hay sectores empoderados y con una gran capacidad de influencia que están abiertamente opuestos, ¿no? Y ahí lo pongo encima de la mesa como una cuestión más, ¿no? Como digo, en todo caso, yo creo que la capacidad negociadora de Rusia puede aumentar y que por tanto va a forzar el aumentarlo, y vamos a ver cómo va a haber movimientos a corto plazo, ¿no? Yo desde luego veo lo de Mariupol y cerrar Lugansk completamente clarísimo, y a partir de ahí pues ya veremos los movimientos. ¿Cómo lo ves tú, Wander? Sí, sí, no, lo habéis explicado muy bien. Yo también estoy con Ángel. Yo creo que esto es más como una estrategia de Rusia para ganar tiempo y pues, reorganizar sus tropas del norte de Kiev, que bueno, que parece que es el frente que menos han podido avanzar, y centrarse en otros frentes, en Donetsk, Lugansk, Mariupol, etcétera. Y el acuerdo, pues viendo un poco como, digamos, el borrador, yo veo muchísimas lagunas, ¿no? También lo de los países garantes, ¿quién va a querer salir en apoyo a Ucrania si en un futuro Rusia vuelve a atacar el país, ¿no? Por ejemplo, China me parece hasta una broma. Reino Unido, que podría haber sido, pues bueno, un país que sí que apoya mucho a Kiev durante las últimas semanas y meses, pues ya ha dicho que no, ¿no? Entonces, hay muchísimas lagunas y sin duda este no va a ser el acuerdo final. Eh, Tampoco se puede decir que no ha habido ningún avance, pero bueno, eso. Yo creo que todavía queda muchísimo por recorrer para llegar a un acuerdo final y además que es posible que Rusia fortalezca su ofensiva desde el sur, vamos, que eso también puede cambiar completamente el panorama. También, como has dicho tú, Néstor, si capturas, por ejemplo, Mariupol y capturas también pues las oblas de Donetsk y Lugansk, pues la capacidad negociadora de Rusia va a crecer enormemente y además esas tropas podrán desplazarse hacia otras posiciones y no centrarse tanto por ejemplo, Mariupol, que estamos viendo como está obstaculizando mucho el frente sur. Entonces, en resumen, me parece pues que veo muchas lagunas y que para nada es motivo de celebración. Y de hecho, Estados Unidos, por ejemplo, ha dicho que sí que han visto cómo tropas rusas se están retirando de Kiev, pero no lo considera para nada una retirada, y que piensan que las tropas van a ir a otros frentes y va a haber una reorganización del ejército. Ha sido muy duro Biden, ¿no? Creo que fue el mismo quien ha salido diciendo que no es de fiar, ¿no? O sea, ha sido un tono realmente duro, ¿no? Que contrastaba con lo que aparecía en prensa.
De todas maneras, lo que sí que parece claro, ¿no? Que los tres ejes que están encima de la mesa son ya los fundamentales que van a vehicular la negociación a partir de ahora, ¿no? Que son lo que llevamos diciendo un tiempo. Falta por ver cómo se da y en qué términos lo puede ir asumiendo o no Ucrania. No sé si queréis quizá ir avanzando con otras Sí. cuestiones del ámbito diplomático que tengáis por ahí y luego podemos volver Bueno, quizá, o si queréis darle con negociaciones, sí, sí. sí, es que, a ver, la gente pregunta, hay algunas personas que han preguntado qué son los garantes. A ver, la similitud rápida, y después paso a explicarlo más concretamente, es como el tratado de defensa que le hicieron a Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial, los británicos y los franceses. Sería algo similar. Vaya Es ejemplo decir, histórico los has puesto. garantes, ¿eh? Que vaya ejemplo histórico has puesto. Bueno, es Sí, sí, decir, que lo es, pero que vaya, que salió como salió. sí, sí, por supuesto. Pero es un ejemplo de cómo podría salir, evidentemente. La cuestión, los garantes, pues, tendrían, darían una seguridad a Ucrania de que acudirían a su defensa en caso de una agresión rusa. Es decir, lo que vienen pidiendo los ucranianos todo el rato. Eh, esta, esta, lo que han dicho es que tendría un mecanismo de negociación de 3 días para intentar resolver la posible disputa por la que se diera esa agresión. Y si tras de esos 3 días no se resolviese, tendrían derecho a intervenir militarmente. Y aunque hablaban de dos cuestiones concretas, yo entiendo que es en general. Hablaban de imponer zona de exclusión aérea y hablaban de suministrar armas a Ucrania. Pero bueno, el caso es que, como han dicho, funcionaría como un artículo 5, un artículo 4, ya me estoy liando, ¿es el 5 o el 4? El de la De defensa la OTAN. colectiva de la OTAN. El de que Sí. responden todos. Yo creo que es el 6. No sé si es el 4 o el 6, pero bueno. Bueno, Entre 4 y artículo 6. 5, creo que es el 5, es artículo 5, sí. El 5. El 4 es el de consultas. El cinco, Artículo ¿no? 5 de la OTAN. Sí, ya lo están diciendo en el chat, gracias. Vale, después. Eso en Por concreto cierto, sobre los perdona, un grandes. saludo Después, para la pandemia digital que nos acaba de hacer una raíz. Muchísimas gracias, Julián. muchas gracias. Creo que hay otra cuestión que también es otro fleco adicional que quiero añadir, es la cuestión de que los rusos pueden abandonar las zonas que han ocupado, por ejemplo, como Gerson, pero es que eso crea otro nuevo problema. Lo de Crimea se deja en que se resolverá diplomáticamente por medios bilaterales y que no habría una solución militar. Pero eso no excluye que Ucrania puede volver a estrangular económicamente a Ucrania, a Crimea, a la península de Crimea, y especialmente la cuestión hídrica, que esa ha sido la cuestión crítica de la península de Crimea, que es la cuestión de que cerraban el flujo hídrico y básicamente dejaban a la península sin recursos acuíferos. Y eso hacía que el Estado ruso tuviera que gastar una cantidad enorme de dinero para suministrar agua a la península. Los ucranianos podrían volver a esa práctica si abandonan Gerson, y yo veo muy dudoso que los rusos vayan a abandonar zonas que han ocupado sin garantías mayores y simplemente quedando a la voluntad de lo que decida el gobierno ucraniano. Entonces, yo creo que en esta situación no se dan las condiciones para que ese acuerdo siga adelante. También hay que decir, además, lo que comentas tú, que es que nos lo preguntan en muchos directos y yo creo que es otro de los temas, ¿no? De la eventual retirada o no de Oblast, que controla ya prácticamente de manera completa, y el caso de Kherson es el más evidente, y la posibilidad que tenga Rusia de utilizarlo como un método de presión, que nos preguntaban directamente en el chat. Yo ya he comentado alguna vez que no es descabellado porque tiene una cierta base social y política sobre la que poder justificar que, como hay una parte sustancial de población rusoparlante, pues Putin pueda activar un mecanismo como sea el de la Confederación de Repúblicas, de Novorossiya, que es algo que ya cobró algo de idea en el 2014, ¿no? De hecho, yo creo que por ahí pueden ir los tiros cuando Putin advirtió al inicio de la ronda de negociaciones, es decir, estas son las tres condiciones que quiero y si no las empezaré a aumentar, ¿no? Y fue un aviso sustancial que yo creo que no dudaría en ningún caso
en aplicar. Y a mí esto me recuerda un poco, porque además lo hemos visto con Donetsk y con Lugansk, tampoco me quiero meter mucho por si queréis comentar algo más de las negociaciones, pero lo que hemos visto hoy en Osetia del Sur, que, porque también se ha hablado por parte de los gobiernos de Donetsk y de Lugansk, es decir, la adhesión formal a Rusia, que era un escenario bueno, que hace unos meses pues parecía descabelladísimo, ¿no? Evidentemente ahora con el tablero encima de la mesa, lo que está proponiendo y lo que parece que podría ser, y de ir en serio sería un desbloqueo muy importante, es que no se consideren repúblicas populares, sino que soliciten la eventual adhesión estas dos repúblicas a Rusia para ser territorio soberano ruso. Y eso ya lo hemos visto en Osetia. Dentro de Georgia, que tenía el conflicto y lleva ese conflicto congelado desde hace décadas, pero bueno, que lo teníamos ahí, sabíamos cuál era la influencia de Rusia y estas declaraciones son realmente incendiarias porque además abren un horizonte de lo que puede ser. Es decir, una vez si pasa por ese aro Osetia y pasa a ser territorio soberano ruso, no hay ningún problema para que lo sean Donetsk y Lugansk, porque además han dicho que tienen intención de someterlo a decisión popular. No me acuerdo cuál era la fórmula que habían dicho. Y eso es interesante, porque eso sí que supone también redibujar el escenario político por parte de Rusia, forzar un cambio de paradigma en el cual ya pasas de tener esas repúblicas con soberanía limitada, que eran reconocidas por un puñado de estados en el mejor de los casos, a considerarlas territorio propio. Eso es muy importante. Sí, sí. La cuestión de Donetsk y Lugansk es que me parece un gran agujero en todo esto, porque primero que no tienen el control directo de todo el territorio, aún. En Lugansk creo que casi, ¿no? Pero en Donetsk no. Como tal, Mariupol ni siquiera parece que aún hay como bolsas de resistencia, ¿no? ¿Cómo van a hacerse ese referéndum? También yo me pregunto si lo acaban haciendo. Evidentemente lo van a hacer en las zonas que controlaban ya de antes, ¿no? Por cierto, los ucranianos hablaban de que las tropas rusas se retiraran a las fronteras del 23 de febrero. Entonces estamos diciendo que no van a ocupar todos los territorios de los oblasts de Donetsk y Lugansk. Bueno, pues ahí, no sé, ahí ya hay otro problema adicional, por ejemplo. Y si además se producen esos referéndums de anexión, claramente solo va a crecer más el problema. No sé si con negociaciones, si no podemos ir con la parte diplomática, que ha habido bastantes cosas. Sí, Ander sí. o Ángel, no sé si tenéis alguno. Sí, tengo aquí la chuleta. Bueno, una de las noticias más importantes que hemos tenido estos 2 días en referencia a lo diplomático es que el presidente de la República de Osetia del Sur, Anatoly Bibilov, ha anunciado que iniciará los procedimientos legales para formar parte de la patria histórica, Rusia. El mandatario ha asegurado que es su objetivo estratégico y la aspiración de la gente. Esto no es sobre la guerra específicamente, pero bueno, también merece la pena mencionarlo. También ha habido estos días un cruce de expulsiones entre Letonia, expulsiones de diplomáticos entre Rusia, Letonia, Lituania, Estonia, Irlanda y la República Checa, y Bélgica también, y Países Bajos. Joder. Eslovaquia anunciaba hoy, creo que era Eslovaquia o Eslovenia, yo creo que Eslovaquia, anunciaba que hoy expulsaba 35 diplomáticos. Y tengo por confirmar también otros 10 de Bulgaria, pero tampoco estoy seguro de eso. Sí. Eso fue otros 10 más. No expulsó hace poco. Sí, pero tengo que confirmarlo, esta no es segura. Vale. Bueno, hoy ha habido una llamada telefónica entre Putin y el canciller alemán. Putin ha dicho que Rusia permitirá a los países europeos pagar en euros a Gazprom Bank por las importaciones del gas ruso. No obstante, este banco, que tenemos que recordar que no ha sido sancionado por Occidente, podrá convertir posteriormente ese efectivo en rublos. El canciller alemán no ha aprobado este procedimiento y ha pedido a Putin que facilite más información por escrito. Luego también ha habido varias reuniones entre el ministro de Exteriores de China con el canciller de Exteriores de Rusia. También Lavrov también se ha juntado con el ministro de Exteriores de Irán. Han condenado las sanciones occidentales.
y que también han mencionado que desarrollarán pasos prácticos que les permitirán eludir esas sanciones ilegales. También interesante que Lavrov va a viajar mañana a la India, que sigue habiendo informaciones de que van a establecer un sistema de pagos alternativo y utilizar las monedas locales, el rublo y la rupia, para las transacciones bilaterales. Y eso es todo, si no me equivoco. Hay un elemento... Bueno, iba a decir nada muy breve, que hay un elemento interesante que al principio, yo me acuerdo la primera semana cuando empezaron a planear todas las sanciones, todo el mundo, la desconexión del sistema SWIFT, ¿no? Que tardó en llegar. Y yo me acuerdo que decía e insistía mucho, bueno, fíjate que hay dos bancos que no han tocado, que son el primero y el tercero en Rusia. Uno de ellos es Gazprom Bank, que es el salvoconducto legal con el que al final Europa tiró un órdago, es decir, Putin tiró el órdago de decir, me vais a pagar el gas en rublos, que es una manera de decir, vais a pasar por caja del Banco Central ruso, yo voy a tener acceso a divisa extranjera, voy a poder ganar liquidez y al mismo tiempo, al obligaros a comprar rublo y tener esa divisa, voy a reforzar el valor, voy a frenar la devaluación. Era una jugada muy inteligente desde el punto de vista económico. Dijo Macron, literalmente, que era inviable esa opción, ¿no? Se tiró una posición muy dura. Y bueno, ese banco, cuando yo digo esto, no es casual, es que dejaron sin sancionar a Gazprom Bank para que pudiesen seguir realizándose transacciones por la compraventa de gas, porque ambos países tenían esa necesidad, porque Europa no puede sustituir el gas ruso a corto plazo y hay dudas de que lo pueda hacer a medio, y porque Rusia tiene unos ingresos fundamentales por esa parte. Y al final parece que Gazprom Bank va a ser un poco la moneda de cambio, aunque Scholz ha dicho, pues eso, que vamos a ver cómo se concreta la propuesta, pero me parece muy interesante, ¿no? Porque al final, fijemos, incluso como dentro de toda esta retórica de guerra se había mantenido ese cauce abierto, que era el de Gazprom Bank, y al final, bueno, se haga a través del banco de Gazprom Bank o se haga directamente con el pago directo en rublos, lo que sí que parece es que Putin podría conseguir aminorar el impacto de las sanciones, que nadie se crea que no van a hacerse notar, que eso no lo puede evitar por sí mismo Rusia, pero sí que es importante porque ya ha conseguido revertir la tendencia de devaluación que tenía el rublo, porque ya abriendo esta brecha lo que está obligando es a que el rublo vuelva a adquirir valor, a que vuelva a estar en el mercado internacional y está en niveles casi previos al inicio de la guerra. Entonces, falta por ver cómo se concreta. Yo creo que si al final se concreta es brutal ver cómo se ha revertido ese pico, ¿no? Lo podéis ver. Cualquier persona que vea cómo está el tipo cambiario, y es una jugada interesante porque al final hemos visto que pese a la retórica tan dura tanto de Rusia como de la Unión Europea, que Rusia decía que no iba a dar gratis, entonces que rublos o rublos, y la Unión Europea decía que no iba a pagar en ninguna forma, bueno, pues parece que al final con esa fórmula intermedia los dos siguen demostrando la dependencia económica tan importante que hay, si es que no dejan de ser vecinos, ¿no? Y han tenido un mercado cruzado importantísimo, vaya. Sí, a mí me parece clave la cuestión esta del gas. Yo creo que al final es un compromiso intermedio entre ambas partes, aunque no está claro del todo, ¿no? que Scholz ha dado ese visto bueno. Entonces, o Putin ha cedido de cara a los europeos y por detrás ahora está anunciando esto otro, ¿no? Que Gazprom Bank convertirá esos euros en rublos y por lo tanto ayudará a la apreciación del rublo, que como has dicho ya está recuperando los niveles de preguerra con ese 87 por dólar, ¿no? De tipo cambiario. Pero bueno, sea como sea, a mí me parece eso, que se llega a un compromiso intermedio porque al final los europeos han tenido con mucha determinación quizá en un principio para poner sanciones, pero ahora ya se están empezando a ver las dificultades que tiene, los problemas que crea. Y los franceses, por ejemplo, con el tema de Renault, creo que ya se empezaba a ver un poco la cosa, ¿no? Cuando el Estado, que es el mayor accionista de esta empresa, permitía que volvieran al mercado, bueno, que reanudaran sus operaciones en el mercado ruso, aunque después revertían la decisión por la presión que puso Zelensky en ese discurso en el Parlamento francés. Y después, con los alemanes, que estamos viendo que hay mucha tensión entre el embajador ucraniano y el gobierno alemán. Porque no sé si habéis visto, ¿no? Pero nosotros hemos ido publicando en un hilo al respecto. El embajador ucraniano está llevando una política muy agresiva contra todos aquellos políticos de todo el espectro que tomen alguna posición
aunque sea veladamente menos favorable a Ucrania, ya sea como, fíjate tú, que dos músicos atiendan a un concierto del presidente. Dos músicos rusos atienden a un concierto de una banda bastante más amplia. Pero bueno, eso mismo, eso es lo que le ha echado en cara al presidente Steinmeier, el embajador ucraniano en Alemania. Y así en general. Parece ser que, por otro lado, tiene el apoyo de otras partes del gobierno, como son los verdes y algunos conservadores de la CDU, pero yo creo que ahí se refleja cierto cansancio y hartazgo de parte de la clase política alemana con este embajador. Y yo creo que se va a seguir viendo que al final las grandes empresas alemanas quieren esa relación privilegiada que tienen con el mercado ruso y no quieren perderla. Entonces, a la mínima que puedan van a volver. No sé si queréis comentar algo más de lo diplomático. También vamos viendo preguntas, si no, si tenéis alguna ahí a mano. Sí, luego no sé si nos ha quedado algo en el tintero por la parte diplomática. Bueno, está la cuestión de que el martes que viene Zelensky hablará en el Congreso de España. Efectivamente. Ha estado hablando en todos los congresos europeos, ha pasado por el Bundestag alemán, por el Parlamento francés, creo que el último fue el noruego, donde también les pidió cuestiones sobre que dejaran de comprar ciertos productos rusos, etc. Así también les pidieron que suministraran más energía a Ucrania, es un importante suministrador de energía, a menos de extracción de petróleo, los noruegos, y está por ver tanto a ver qué alusiones históricas hacen en el Congreso español, porque ha estado haciendo alusiones históricas en casi todos los lados. En el Bundestag alemán sentó bastante mal, aparte del espectro político, porque dijo cosas como que tenía una responsabilidad histórica por el nazismo y tal y cual, una responsabilidad moral. En la Cámara Baja, en los comunes británicos, dijo, bueno, citó las palabras de Winston Churchill de lucharemos en las playas, lucharemos en las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, pues también a ver qué se saca, si se saca alguna frase histórica, alguna alusión con España. Y después también qué es lo que le pide a los políticos españoles. Si les pide que vendan más armas o que dejen de comprar algo o alguna, ya sea, cualquier tipo de cuestión. Será interesante y en cómo afecta a la política española en ese sentido. Sí, la verdad que la política comunicativa que está aplicando Zelensky está siendo bastante muy cuidada y muy efectiva, ¿no? Porque además no solo es que esté siendo cuidada, sino que tiene el beneficio de que está siendo gustosamente amplificada por los grandes medios occidentales y con un discurso muy medido y una puesta en escena, bueno, donde se reivindica como actor, ¿no? No lo digo despectivamente, lo digo como lo que es, pues bueno, seguramente tenga ese punto en la intervención que tenga aquí en España, ¿no? Nos preguntaban también por la cuestión de Osetia, que es verdad que es bastante jugosa. Lo comentábamos antes, que era, bueno, yo creo que es importante porque, bueno, en primer lugar, no creo que la declaración del primer ministro o el presidente, no recuerdo quién era, Osetio, sea fruto de un calentamiento, que lo haya dicho sin tener aviso por parte de Rusia, y por tanto yo creo que esto tiene que tener una coordinación con Moscú y no puede que sea simplemente un elemento de presión más, porque sin duda alguna es el decir, ojo, es que voy a reconocer como territorio soberano ruso un conflicto territorial enquistado en el tiempo, porque eso te abre la puerta a que lo puedas hacer con Abjasia o que lo puedas hacer con Donetsk y con Lugansk, o bueno, ya pasó con Crimea, ¿no? Cada conflicto es distinto, tiene su propia lógica, pero sí que abre la puerta y fundamentalmente yo es que veo que es un escenario plausible. Aquí ya me tiro yo a la piscina. Lo que no veo es la lógica de que pudiese ocurrir ahora, ¿no? Por lo menos con la guerra en desarrollo o en curso. Pero simplemente que se abra esa opción, pues dice ya y habla abiertamente de que Rusia lo puede considerar. Entonces falta ver cuál es la respuesta que da Moscú, que yo me jugaría el cuello a que no va a dar una respuesta directa ahora porque no tiene necesidad de darlo y simplemente ya ha quedado este tema encima.
pero es muy importante. Yo creo que sí que es un golpe y es un cambio sustancial. Es decir, cambiamos completamente la lógica del conflicto y afecta a muchos sitios. No se va a quedar solo en Georgia, sino que podemos replicar esa lógica pues a Ucrania perfectamente, ¿no? Y ya hemos dicho antes que Lugansk y Donetsk ya han dicho alguna vez que estarían dispuestas a ser parte de Rusia, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Yo lo leo también en términos de influir en la negociación, ¿no? Me está diciendo Setia que va a solicitar unirse a territorio y yo, no, y yo puedo incluso sopesarlo, ¿no? Y aceptarlo y demás. Creo en todo caso que sería una torpeza aceptarlo en plena guerra con Ucrania, porque lo que vas a hacer es tensar a Georgia y que Occidente se te echa más encima, ¿no? Entonces yo creo que, que, bueno, salvo, depende de cómo evolucione, ¿no? Pero que no sería previsible que lo viésemos mientras están desarrollando las negociaciones al menos, ¿no? Sí. Bueno, El Transnistria que nos tema, ponen más difícil porque no tiene frontera física con Rusia. Sí, perdonad, que no sé quién iba a darle. nada, Sí, que decir solo que en Osetia hay elecciones el 10 de abril, así que al menos hasta esa fecha no pasará nada con la unificación con Rusia. Matizar lo que has dicho tú, sin más. sí, hubo elecciones hace nada en Abjasia, de hecho. Eh, bueno, allí falta que se resuelvan dos escaños, en 35 escaños el Parlamento. Eh, y el Parlamento lo ganó el gobierno actual. Esto puede parecer obvio, pero en las últimas elecciones presidenciales, si no me equivoco, fueron en 2020, se cambió el presidente, se cambió el gobierno. Después de una repetición electoral, porque el Tribunal Supremo del país hizo repetir las elecciones por algunos problemas de posible fraude, etc. Entonces, básicamente, ahora el actual presidente ha conseguido consolidar el poder consiguiendo el Parlamento. Y Abjasia, a diferencia de Osetia, no solo parece que no quiere la integración con Rusia, sino que el propio presidente del Parlamento, como que haciendo por alusiones ante lo que ha dicho Osetia, ha dicho que ellos no quieren ser parte de Rusia, que ellos no lo están planteando. ¿Qué más iba a decir? Sí, respecto al tema de los mismos referendos que podría haber en Donetsk y Lugansk, yo creo que siempre está la posibilidad de que se den y de que Rusia lo tome como pues, un mandato que queda ahí y que ellos pueden decidir cuándo lo aceptan o no. Siempre existe esa posibilidad, es decir, que lo utilicen como baza negociadora. Porque al final Rusia no tiene por qué aceptar el mismo día la integración de esos oblasts a Rusia. Puede dejarlo encima de la mesa en el aire y que eso les sea de mayor utilidad. Iba a comentar también que, bueno, de estos datos que al final ya, por desgracia, tampoco van teniendo tanto peso, ¿no? Porque ya están normalizados, que continúa el avance en la cifra de refugiados, que parece que sí que se llegará en caso de que se prolongue el conflicto hasta los 5 millones, ya estaría rozando los 4.300.000. Depende también, porque es verdad que en estos últimos días ACNUR ha dado cifras diferentes, ¿no? Porque está teniendo problemas para contabilizar, también sobre todo porque recordemos que hay parte de los corredores humanitarios que se han abierto que han ido hacia Rusia y allí los datos son menos claros, entre otros porque, bueno, directamente habla Ucrania, decía Zelensky que no eran refugiados, sino que eran deportados forzosos. Entonces, bueno, a falta de clarificar el estatus, es cierto que, como digo, hay flujos de migrantes en todas las direcciones, también ha habido casos de algunos que incluso han llegado a Bielorrusia, pero recordemos que fundamentalmente están yendo y más de la mitad, simplemente han llegado, más de la mitad solo a Polonia. Luego tenemos también bolsas importantes en Moldavia y en Rumanía. Entonces, bueno, recordemos que esa previsión inicial que se hacía era de 5 millones, entonces, bueno, en caso de que se alargue el conflicto no parecería descabellado llegar a ello y recordemos que la Unión Europea ya ha diseñado una política específica de acogida de refugiados para garantizarlo. Iba a decir que justo es que no lo tenía claro y le estaba preguntando a Ander que hoy ha habido un encuentro entre Lavrov y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Sí. que a falta de nuevas novedades por lo menos es un gesto importante, ¿no? Diplomáticamente hablando. Sí, pero hay que tener en cuenta que las reuniones estas entre pues, Lavrov y Wang Yi se han producido en los márgenes de la reunión que se está llevando a cabo sobre Afganistán. Vamos, que no ha sido una reunión programada
por la guerra de Ucrania. Y bueno, y básicamente han señalado pues, que trabajarán para conseguir un orden mundial multipolar, justo y democrático, y que las relaciones bilaterales chino-rusas pues, han resistido nuevas pruebas de cambios en la situación internacional y han mantenido la dirección correcta. Una vez más, vuelvo a decir que China de momento no ha cambiado su postura ambigua. De hecho, ahora parece como que ya no se le presta tanta atención a lo que está haciendo Pekín. Y eso, yo creo que China va a intentar mantenerse al margen. Ya lo dije en varios directos, que intentará también proyectar la imagen de que es un país corresponsable, que está buscando una solución pacífica al conflicto, pero en realidad no tiene mucha intención de mediar entre las dos partes, no tiene mucha intención de presionar a Putin para que finalice la ofensiva y tampoco tiene ninguna intención de ser garante de Ucrania, como he dicho antes. En cuanto a las empresas también, que ha habido muchas noticias, en las empresas chinas, que ha habido muchas noticias al respecto, yo creo que están esperando un poco a ver cómo son las sanciones de Occidente, a ver cómo les pueden afectar y a partir de ahí moverse e intentar pues, hacer negocio, básicamente. Lo que está claro es que el vacío que han dejado las empresas que se han marchado de Rusia las va a llenar alguna empresa y seguro que muchas compañías chinas van a intentar sacar su parte del pastel. Bueno, chinas, indias y bueno, muchísimas empresas internacionales. Y especialmente con el tema del gas y la energía ya hemos visto como incluso antes de la guerra los dos países firmaron nuevos acuerdos para suministrar gas ruso a China. Tenemos un cuarto invitado por ahí que aparece en pantalla. Va interrumpiendo de vez en cuando. Iba a decir que había otra noticia diplomática así menos destacada que yo creo que incluso se nos ha pasado, es que ahora estaba revisando, que es que Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda económica a Ucrania de 500 millones de dólares, bueno, simplemente que sigue enviando apoyo económico. Y luego, dentro de esta lógica, que también da para un programa entero, ¿no? Tenemos una serie de artículos, por lo menos ya tenemos el de África y podríamos aplicarlo a otras regiones de cómo ha afectado. Hoy en Italia había una gran división en el seno del gobierno entre, ahí está el gato geopolítico, entre entre el movimiento Cinque Stelle, que generaba fricciones, ¿no? La subida del presupuesto y la partida destinada a defensa. Y es interesante, bueno, ver cómo distintos países europeos están teniendo posiciones, bueno, que dentro de la dinámica y de la ola que se está generando dentro de Europa para aplicar ciertas posturas, como está siendo, por ejemplo, bueno, la postura dura hacia Rusia ha generado o ha generado reticencias en Hungría, el aumento de la partida de defensa es problemático en Italia para el movimiento Cinque Stelle o en España para Unidas Podemos, como algunas posiciones de abiertamente negarse a la compra de gas generaba reticencias, por ejemplo, en Grecia, que se había desmarcado o había hecho movimientos indicando que no estaba de acuerdo. Entonces, bueno, es significativo, ¿no? Porque al final las dependencias son muy distintas en función del país y eso hace, pues bueno, que tengamos que ver el escenario con mucha calma en cada uno de los casos. Pero bueno, que no me deja vamos, que no sorprende, pero que es curioso siempre ver cómo dentro de esa ola general, ¿no? Que está siendo el cohesionar con Estados Unidos, el buscar mercados alternativos energéticos y aumentar el gasto en defensa, que sin duda alguna eso es una victoria para Estados Unidos clarísima, porque el grado de cohesión y de apuesta por la OTAN que se tiene ahora no se tenía antes, es decir, el refuerzo y la concepción de la OTAN como alianza, gran alianza y garante de la defensa, es decir, vamos, ha sido un regalo para ellos en ese término, la guerra de Ucrania, porque recordemos que Macron lo ponía en muerte cerebral y Trump lo daba por amortizado prácticamente, y ahora ha visto cómo está revalorizado, pero bueno, como digo, siempre con interpretaciones internas que son siempre interesantes y hay que comentarlas, ¿no? No nos ponemos con todos los países porque sería inviable, pero bueno, esto de Italia pues me resulta además muy mediterráneo y muy familiar, ¿no? Porque en España de algo nos suena también los debates en torno al gasto militar, el envío de armas y demás. Sí, a ¿Sí mí hay también. alguna pregunta? ¿Ibas a decir algo tú, Ángel? Sí, vamos mirando preguntas. Si queréis plantearnos alguna antes del resumen final, pero no sé si queréis Mira, comentar alguna cosa más. He visto una que pregunta a ver si es seguro ir de Erasmus a Rumanía. Nos hacen de vez en cuando esas preguntas y yo creo que quitando Ucrania es seguro ir a prácticamente a cualquier lado de Europa. Pues no creo que haya ningún peligro por hacer Erasmus en Rumanía.
Sí, yo creo que el otro día me pareció leer que también nos preguntaban por Letonia o cuál era más seguro. Yo creo que, vamos, luego no sacarán la hemeroteca, ojalá que no, pero yo diría que Ya, sí. O sea, hay seguridad, no hay riesgo de que, por lo menos en las situaciones actuales, escale el conflicto a esas dimensiones, ¿no? Mm, mm. siguen preguntando mucho por Mariupol, que bueno, ya lo dirás tú, Néstor, en el resumen, pero Vale. parece ser que siga habiendo bolsas de resistencia en Mariupol Es que los y rusos que se por supone que han eso, anunciado un alto al fuego, pero bueno, veremos Sigue el cómo cerco, va. vaya. O sea que. no sé, no veo mucha... Estoy viendo que preguntaban y decían respecto a Italia que es verdad que se ha reunido con Argelia. Y bueno, pues ahí es cierto que dentro de estos movimientos también que se están dando, pues como digo, siempre hay que leerlo. Estos movimientos también con el terremoto que ha generado la guerra en Ucrania, que efectivamente, bueno, pues Argelia ha consolidado y ha dicho, apostaba, decía hoy abiertamente que iba a calificar la relación con Italia de prioritaria y estratégica, y esto, bueno, pues viene simplemente a consolidar lo que era evidente, ¿no? Me gustaría decir que no era evidente porque yo lo llevo diciendo 2 semanas, pero es que no es que sea clarividente, yo que sea un mago, es que era obvio que Argelia iba a apostar por Italia para aumentar las exportaciones de gas hacia Europa después del movimiento de España respecto al Sáhara Occidental. Entonces, bueno, como primera gran represalia, no es que quiten nada a los argelinos a los españoles, sino que directamente apuestan por un tercer actor para canalizar las crecientes exportaciones de gas europeo. Entonces, que el país que está posicionado ahora mismo para ser el hub energético de Europa es Italia, que tiene una gran ventaja, que es cierto que tenía esa gran ventaja respecto a España, que es que tiene gasoductos con una mayor capacidad. Los españoles no, los gasoductos argelinos que conectan con España tienen menor capacidad, pero lo que no tenía Italia ni tiene son la capacidad de GNL, de regasificar el gas que llega en grandes buques metaneros. Pero en Sí, definitiva, Argelia ya ha dicho que va a privilegiar a Italia, que va a aumentar las exportaciones. Seguramente veamos a las empresas italianas con grandes y suculentos contratos que le va a dar el gobierno argelino, y bueno, pues ese barco lo ha dejado pasar España con la jugada de Pedro Sánchez. bueno, a mi parecer, simplemente por el apunte, yo creo que quizá la apuesta, podemos dejarlo así sobre la mesa, era el GNL desde el principio. Puede ser, ¿eh? Bueno, el GNL Porque es la apuesta realmente para Estados Unidos, para Europa no puede ser una apuesta porque no es viable de ninguna manera, pero bueno. es más caro, pero a mí me parece que si hay tantas regasificadoras en la península, precisamente porque es lo que les interesaba, es lo que querían. Bueno, pero es más caro, no es ecológicamente Sí, viable, ni sí. siquiera para los planes de la propia comisión, porque Bueno, se extraen, o la sea, quiero regasificadora decir, supone que las quieren reutilizar para el gas verde que quieren hacer sí, 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 dentro de no se sabe cuántos que va a años tener un desarrollo en en décadas, ¿no? Alemania. O sea, Pero bueno, evidentemente, digo sí, sí, que sí, pero quizá bueno, yo la apuesta puede ir por ahí, me ¿eh? Puede ir por ahí. pondría la mano en el fuego a que Pedro Sánchez no ha hecho un ejercicio tan profundo del este, porque lo que no puedes decir es que vas a ser hub energético a corto plazo ahora mismo, porque ya está, porque lo que necesitas son exportaciones crecientes, y las que te pueden llegar por Estados Unidos las puedes regasificar tú, pero las que llegan por Qatar o las que te llegan de otros países, pues se regasifican perfectamente en Italia, se tiene capacidad, y el gas de Argelia, que ha firmado 2 contratos nuevos con Nigeria, que va a aumentar la capacidad brutalmente, pues van a llegar a través de Italia. De eso estoy casi seguro totalmente. Pero bueno, me voy a contener, me voy a contener. Todo se verá. Todo se verá, todo se verá. Podemos pasar quizá al repaso si no hay mucha pregunta Sí, más. si queréis. Bueno, vamos con el repaso, y de hecho, pues si vais viendo alguna pregunta, pues la planteamos luego. Empiezo yo con la parte militar. Bueno, pues nada, por cambiar un poco el orden y darle dinamismo, que luego nos decís que no somos dinámicos, y mira que somos súper dinámicos siempre en los directos. Empezando por el norte, en el frente norte, en torno a Kiev, hay que recordar, bueno, pues el comentario ruso en el marco de las negociaciones de que iban a disminuir la intensidad de los bombardeos para garantizar un aumento de la confianza en Ucrania y favorecer así las negociaciones. No podemos decir que nos hayan reportado bombardeos, de hecho incluso se dice que podría haber habido en cierta manera un aumento en las últimas horas. Lo que tenemos claro es que en todo caso en Kiev sigue habiendo actividad militar, aunque no está habiendo grandes ofensivas rusas para aumentar el cerco, ¿no? De hecho, como llevamos diciendo varios días, el cerco es efectivo parcialmente en el norte de Kiev, pero en el sur consigue completamente libre, ¿no? Tenemos en torno a la ciudad de Irpin, que está en el círculo metropolitano de Kiev, una disputa que ha estado esta localidad en conflicto entre ucranianos y rusos desde hace semanas, y en este caso concreto, pues bueno, hace
hace 2 días o 3 Ucrania aseguró haber recuperado la localidad, no teníamos grandes confirmaciones visuales, por eso no lo ponemos en azul, pero sí que parece que, bueno, que por lo menos ha tenido un control parcial de la localidad y sigue teniendo ese estatus de disputado, ¿no? Siguiendo por el norte, lo que estamos viendo es un eventual incremento de la ofensiva rusa en torno al cerco de Sumy, que esto sí que hemos visto movimientos de tropas significativos, también que se podría dar en torno a Kharkov, y hay que señalar con respecto al frente norte en su totalidad que lo que estábamos hablando es que los últimos movimientos y el eventual descenso de la actividad militar en Ucrania, como bien comentabais antes, Ángel, pues bien podría ser un argumento discursivo ruso, porque bueno, ciertamente ahora mismo plantear un cerco en Kiev es realmente imposible de llevar para el ejército ruso, por lo menos requeriría un esfuerzo que conciben que no es necesario. Se van a hacer parece que se van a centrar, por tanto, en los cercos de Chernigov y de Sumy, pero que sobre todo ahora mismo no es viable el avanzar en torno al cerco de Kiev y va a haber previsiblemente un reordenamiento de las tropas, ¿no? Que es ahora lo que comentabais antes. Yendo ya al frente del Donbass, seguimos teniendo, bueno, en primer lugar en el Oblast de Lugansk, como digo antes, localidades estratégicas, Siverodonetsk, parece que va a ser, y es allí donde se están dando el grueso de los combates, porque es la última gran localidad que queda bajo control ucraniano en el Oblast homónimo, y hay que tener en cuenta que, bueno, una vez se liberase bajo el discurso ruso Siverodonetsk, bueno, pues ya prácticamente tomar el resto de localidades sería bastante fácil. En Donetsk los avances son mucho más lentos y bueno, falta por ver todavía cómo se puede concretar los avances, siendo la prioridad ahora mismo la toma de Mariupol. Cerca desde hace más de un mes, los 2 ultimátums que hemos visto en los últimos días y con avances parciales que en todo caso no son totales en ninguna situación, ¿no? Por todo ello, bueno, pues llevamos viendo varios días donde se dice que ha habido incluso toma por parte de la ciudad. Es completamente falso, no tenemos ninguna evidencia que nos demuestre que toda Mariupol ha sido tomada. Sí que poner la peculiaridad de que hay un complejo industrial, el de Azovstan, que está bajo control ucraniano y distorsiona un poco, porque gran parte del territorio de lo que está bajo control ucraniano no es... no es realmente ciudad, sino complejo industrial, pero en todo caso Mariupol continúan los combates encarnizados, parece que habrían disminuido y hay cierto discurso de apertura de corredores humanitarios, de que eventualmente se relajase, pero como decimos va a ser una prioridad militar y es donde tenemos que poner el ojo porque además ya no es realista intentar ver un alto el fuego porque ya se dieron 2 ultimátums, Rusia realmente tiene una situación muy favorable, el cerco desde un punto de vista humanitario y de recursos y de suministros no es sostenible mucho más tiempo, así que hay que tener el ojo puesto allí. Y ya por último veíamos como dentro del reordenamiento general de tropas se podría estar viendo cómo se refuerza la presencia en torno a Kherson y recordemos que la última gran ciudad antes de Odessa, que es Mykolaiv, pues estamos viendo movimientos de tropas rusas que nos podrían indicar que efectivamente podría aumentar la actividad bélica en esta zona. Con esto cerramos el resumen militar, por lo menos del día de hoy, así que os doy paso a vosotros con la parte diplomática. Si hay alguna pregunta militar breve, pues la podemos responder, pero si no, dadle caña. Sí, respecto a diplomático, pues para ser un poco más rápido, 2 noticias importantes. Que el presidente de la República de Osetia del Sur, Anatoly Bibilov, anuncia que iniciará los procedimientos legales para formar parte de la patria histórica Rusia. Cabe recordar pues, que tiene elecciones el próximo 10 de abril y que, bueno, que hasta entonces no habrá grandes avances en este aspecto. Y en cuanto ya diplomático, respecto más a la guerra entre Rusia y Ucrania, pues que el portavoz del gobierno alemán ha declarado que Rusia permitirá a los países europeos pagar en euros a Gazprom Bank por las importaciones de gas ruso. No obstante, el banco podrá posteriormente convertir ese efectivo en rublos. El canciller alemán, de momento, no ha aprobado ese procedimiento y ha pedido a Putin que facilite más información por escrito. Y respecto a las negociaciones entre Ucrania y Rusia, ayer se produjo una nueva ronda en Estambul, en Turquía. Básicamente, el bando ruso ha dicho que anunciará que reducirá drásticamente su actividad militar en las afueras de Kiev. Pero bueno, como hemos mencionado durante el directo, puede ser para reorganizar un poco los frentes y mandar tropas pues, a Mariupol, bueno, a los frentes del sur, por ejemplo. También ha dicho el negociador ruso que acepta, que no se opone a la membresía de Ucrania a la Unión Europea, que es una cuestión que ha propuesto Kiev para que se incluyese en el acuerdo.
Respecto a Ucrania, pues debe ser un país no alineado, no tiene que renunciar a entrar a la OTAN, también tiene que renunciar a establecer bases militares extranjeras en su territorio y también se compromete a ser un Estado no neutral. Comprometiéndose a estas cosas que acabo de decir, pues obtendría la garantía de por parte de una serie de estados que podrían intervenir en defensa de Ucrania si vuelve a ser atacada por Rusia. Después de haber 3 días de negociaciones, en caso de que no se arregle de forma diplomática, estos países garantes podrían acudir en defensa de Ucrania. Puede ser a través de, bueno, no está claro todavía, pero puede ser a través de suministrar material militar, o también se ha hablado de establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Los países garantes pueden ser Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Polonia, Turquía, Israel y China. Como hemos mencionado también en el directo, todavía no se sabe quién podría aceptar esta figura, pero es difícil que por ejemplo, China se comprometa a defender a Ucrania si Rusia vuelve a atacar. También Reino Unido ha dicho que no, así que hay bastantes lagunas respecto a este punto. También sobre el acuerdo, debe ser ratificado por un referéndum y también tiene que ser ratificado por los parlamentos de los países garantes. Respecto a la integridad territorial, para acabar, Ucrania se compromete a no resolver por medios militares la cuestión de Crimea por 15 años, quedando en una negociación bilateral con Rusia, y también las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk deberán ser resueltas por Putin y Zelensky de forma bilateral. Preguntaban y ponían en el chat que es cierto que está habiendo contraofensiva ucraniana en torno fundamentalmente a Kiev, y es cierto que puede haber recuperación parcial de terreno. Si bien hemos comentado el caso de Irpin porque es el más evidente, donde ha habido una reclamación clara en torno a Kharkiv, o otros casos donde se están dando contraofensivas, hasta que no tenemos una confirmación visual de que se ha tomado completamente, pues no lo podemos comentar. En todo caso, sí que es cierto y es previsible que si se relaja el frente norte en torno a Kiev, pudiese haber una eventual liberación de la bolsa más inmediata que hay, ¿no? Tanto al este como al oeste del Dnieper, de los territorios que están rodeando, ¿no? Porque como decimos, además en el frente norte previsiblemente sean Sumy y Chernigov, donde empiecen a focalizar fuerzas los rusos. Y como digo, Irpin, pues es probable que haya sido recuperado por los ucranianos. Y no sé si hay algo más. Bueno, si Osetia del Sur se une a Rusia, evidentemente el reconocimiento que tiene sobre la RAST es que es aquí un fan que tenemos del conflicto que está siempre ahí al pie del cañón. Sí, dejaría de ser efectivo, porque el reconocimiento de un país no desaparece cuando tú rompes relaciones diplomáticas. Eso es lo que pasa con la mayoría de países respecto al Sáhara, que por mucho que tú no tengas un embajador, no dejas de reconocer a un país, porque tú lo que haces es dar fe de que ese país existe. Pero claro, cuando tú dejas de existir como nación, o el otro país deja de existir como nación, es cuando se rompe ese reconocimiento. Fue el caso de Yugoslavia. Cuando deja de existir Yugoslavia, no se puede considerar que reconozca un tercer estado. No sé si queréis comentar algo más vosotros. No, la verdad. Creo que Lo del caso de las bombas de racimo, es verdad que la ONU había dicho, y estaba leyendo justo antes de entrar en directo, que bueno, tenían evidencias de que podían haber sido utilizadas, pero con pinzas todo también ahora mismo, hasta que no haya una confirmación. Pues nada más, si no hay nada, chicos, si queréis podemos cerrar el directo por hoy. Nos veremos casi con total seguridad el viernes, y puede que el fin de semana con algún directo especial si tenemos disponibilidad desde el equipo. Si queréis despediros, comentando algo más. Sí, decir que hoy hemos subido un artículo sobre el terreno de un colaborador que explica un poco la simbología que ha visto en Ucrania, simbología pues, política, ideológica y propagandística. Lo tenéis en la página web, así que echadle un ojo, que está muy bien leer algo sobre el terreno de colaboradores nuestros. Y luego, por supuesto, recordad que podéis colaborar con Descifrando la Guerra, pues en el apartado de donaciones, donando lo que estiméis oportuno, y por supuesto, pues bueno, siguiéndonos en nuestras redes sociales a nosotros y al resto de gente. Así que nada, invitaros a ello, y en principio nos vemos el viernes, nos vamos leyendo en Twitter y en la web. Ángel, Ander, muchísimas gracias y buenas noches. Chao. Adiós, chao.